Bueno, vamos ahora sí a terminar este tema viendo cómo suprimir capas. Y para ello voy a abrir el administrador de propiedades de capa y crear una capa nueva. Va a ser una capa cualquiera, no me voy a romper la cabeza, le voy a llamar nueva. Bien, yo tengo aquí esta nueva capa que está vacía. Si hago clic con el botón derecho me aparece una opción que dice suprimir capa. Esto sería lo mismo que tener la capa seleccionada y darle a la tecla suprimir. Voy a entrar desde el menú, le voy a dar a suprimir capa y veo que mi capa nueva desaparece. Bien, esto lo puedo hacer porque la capa es una capa nueva en la que todavía no había introducido ningún elemento. ¿Qué pasaría si yo quisiera, por ejemplo, eliminar la capa cables? Si yo me pongo aquí y le doy a suprimir, o bien en este menú a suprimir capa, veo que no me ejecuta la orden. Me dice capa sin suprimir. La capa designada no se ha suprimido. Y me da una explicación de que hay una serie de capas que no se pueden suprimir, que son las capas 0 y DevPoints. Tanto 0 como DevPoints son inamovibles, no hay manera de suprimirlas. La capa actual tampoco se puede suprimir. En este momento la capa actual es la 0, así que ya de cualquier manera no podría suprimirse. Si la capa actual fuese otra, tampoco se podría suprimir. Y luego tampoco se pueden suprimir las capas que contienen objetos. En este caso, todas estas capas que tenemos aquí tienen objetos, con lo cual ninguna se podría suprimir. Solo nueva, que no los tenía, se pudo suprimir. Bien, tampoco las capas que dependen de referencias externas se pueden suprimir, pero esto forma parte más bien del contenido avanzado, por lo que no lo vamos a ver ahora. Bien, si las capas con contenido no se pueden suprimir, tendré primero que suprimir el contenido y luego suprimir la capa. Y entonces es lo que voy a hacer. Y es ahí donde entra en juego la selección rápida. Si yo tecleo Select R, accedo a este cuadro de diálogo del vídeo anterior. Voy a seleccionar en todo el dibujo, van a ser objetos múltiples. Lo que quiero seleccionar es por capa. La capa va a ser igual a cables y quiero incluir el nuevo conjunto de selección. Le doy a aceptar y se me seleccionan todos los objetos de la capa cables. Ahora sí, le doy a suprimir y en principio todo lo que había dentro de la capa cables está suprimido. Ahora entonces, si vuelvo al administrador de propiedades de capa, me voy a la capa cables y le doy a suprimir con la tecla, por ejemplo, tecla suprimir. Ahora sí me permite suprimir la capa. Y esto es porque la capa ahora sí ya estaba vacía. Bien, esa es entonces una de las maneras de suprimir capa. Es una manera en la que somos un pelín más conscientes de lo que puede haber dentro de la capa. Hay otra manera, que es la que vamos a ver ahora, que es un poco más para utilizar con cautela. Bien, si nos venimos aquí, tenemos esta herramienta, nos ponemos encima, vemos que dice que suprime todos los objetos de una capa y limpia la capa, veremos más adelante lo que es limpiarla. Responde al comando borrar capa y es una herramienta que nos borra la capa a la que pertenece un objeto que seleccionamos. Entonces, si yo selecciono aquí esta herramienta y quiero, por ejemplo, borrar la capa terreno, selecciono uno de los elementos de esa capa y ya al instante me desaparece la capa. Si quiero seguir seleccionando, puedo. Voy a seleccionar ahora un elemento de la capa cotas, selecciono y también me desaparece. En el momento que quiero terminar, le doy a intro y con eso termino la selección. Vemos que aquí me va anotando las capas que voy seleccionando. Bien, ahora le doy a intro y me dice si deseo continuar, sí o no. Como esta manera de borrar es un poco más arriesgada que la otra de seleccionar y luego suprimir, porque al seleccionar vemos más fácilmente qué es lo que contiene la capa, pues entonces me hace esta pregunta como para asegurarme y asegurarse el programa de qué es lo que quiero hacer. Entonces, si le doy a sí, puedo seleccionar el sí aquí, puedo seleccionarlo aquí o puedo darle a ese intro. Escribo ese intro y con ello termino el comando. Pues bien, estas son las maneras que hay de suprimir capas.
recomiendo utilizar esta última con precaución, si no, pues la anterior. Ahora sí, terminamos el capítulo, el tema correspondiente a capas, y vamos a pasar al tema de bloques y de grupos.